Bienvenidos a todos a su podcast favorito Open Solo. Hoy tengo un tema buenísimo. ¿Eres rosa o eres pasto? Interesante, ¿verdad? Raro. Miren, cualquiera puede ser positivo, cualquiera puede tener fe, cualquiera puede estar alegre, fortalecido, pues cuando tiene trabajo, cuando tiene dinero, cuando las relaciones están bien, cuando hay salud, ¿verdad? Cuando la vida está perfecta, ¿de acuerdo? Cuando los negocios van bien, todo el mundo puede ser positivo, todo el mundo puede estar alegre, todos podemos tener fe. Pero el verdadero reto, ¿verdad? El reto está en ser eso mismo, ser positivo cuando las cosas están mal, ¿de acuerdo? Cuando las cosas salen mal, ¿verdad? Cuando todo falla, cuando las situaciones se ven cuestas arriba, cuando pierdes el trabajo, cuando la relación se termina, cuando te fallan, cuando el negocio quiebra, ¿de acuerdo? Cuando la salud golpea, o sea, cuando todo eso pasa, ahí es donde se pone a prueba de qué estás hecho, ahí se pone a prueba quién sos, ¿de acuerdo? Si sos una persona positiva, si sos una persona de fe, ¿verdad? Porque nosotros siempre estamos en me siento, sentirse, y ese es el problema. Únicamente sentirse positivo, únicamente sentirse una persona de fe y no ser. Una cosa es ser positivo y otra cosa es sentirse, ¿de acuerdo? Una cosa es ser fuerte y otra cosa es sentirse fuerte, ¿verdad? Porque sentirse es un sentimiento, es algo pasajero, es algo que se transforma, que algo o alguien o una situación lo transforma, ¿de acuerdo? En cambio, lo que es, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una rosa no deja de ser rosa porque un ciego no la mire, ¿de acuerdo? O sea, un billete de 100 no pierde su tamaño porque no pierde su valor porque alguien lo arrugue, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la vida te golpea, cuando la vida te tira al suelo, ahí viene el momento de crecer, ¿de acuerdo? Ese es el momento que decidimos convertirnos o que nos toca convertirnos en alguien mejor, siempre y cuando no nos quedemos en el suelo. Bien dicen, ¿verdad? Que crecer duele. A los niños, cuando estamos niños nos duele crecer porque los huesos se estiran, ¿verdad? Cuando estás en el gimnasio y los músculos van creciendo, duelen porque se van rompiendo, ¿de acuerdo? Si no duele, entonces no hay cambio, no hay crecimiento, estamos de acuerdo. Entonces, es en la adversidad que se conoce el verdadero yo, es en la adversidad que crecemos. Ahí es donde se ve de qué estamos hechos, no cómo nos sentimos, sino de qué estamos hechos, ¿de acuerdo? Pero bien, ya estás en el suelo. ¿Qué pasa que si hay alguien que está en el video, viendo el video y ya está en el suelo, ya se siente en el suelo? Pues ahí lo que queda es decidir, ¿de acuerdo? ¿Qué sigue? ¿Te vas a rendir o te vas a levantar? O sea, no hay otra, o te rindes o te levantas. Y lo primero, diría yo, si aceptamos levantarnos, ¿verdad? El que se va a rendir y está viendo este video y se rindió, bien, Dios contigo, ¿de acuerdo? Pero si alguien está viendo este video, alguien se siente como en el suelo, como rendido, ¿verdad? Yo diría que lo primero sería aceptar que ya pasó, ¿verdad? Ya pasó. Eso que te tiró al suelo, ya pasó. Ya lo hiciste, ya fallaste, ya te lo hicieron, ya te fallaron, ya pasó. O sea, ya ese error, esa situación, ese problema, ese dolor, ya está, ya pasó, ¿de acuerdo? Esa pérdida ya pasó. Ya hay que dejarlo atrás, ya hay que soltarlo, ¿verdad? De verdad, ya te fallaron, ya te dañaron, pero ya pasó, ya pasó, ya hay que dejarlo atrás, ya hay que soltarlo, ¿verdad? Hay tiempo para todo, quizás ese tiempo de llorar ya lo lloraste, y si no, pues hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Hay que llorar, lo que duele hay que sentirlo, es importante que el sentimiento también salga, pero si ya eso ha sucedido y el tiempo sigue avanzando y no avanzas, lo primero es aceptar que eso ya pasó, o sea, dolió, pero ya pasó. Es imposible, ¿verdad?, avanzar con tanto peso. Es imposible literalmente avanzar con 1000 maletas en la espalda. Hace poco estábamos de vacaciones con la familia y traíamos 12 maletas y es imposible. O sea,
si no es por otro familiar que nos ayudó, era imposible, no lo hubiésemos logrado, no llegas. Y eran 10, 12, a veces cargamos con 1000 problemas, con 1000 situaciones que no queremos dejar, que no queremos aceptar que hay que dejarlas, que ya pasaron, porque es imposible caminar con tantas maletas en la espalda, con tanto peso en la espalda, ¿verdad? Entonces todo tu enfoque, todas tus fuerzas se gastan en repetir, en revivir, en lo que hiciste, en que lo que hubieras hecho, en lo que te hicieron, en que hubieras hecho, que hubieras pensado, que hubieras dicho, pero revivir, todo eso está en el pasado, ¿de acuerdo? Entonces toda tu fuerza, toda tu energía se va en eso y te quedas sin tiempo, te quedas sin energías para dar ese siguiente paso, para pensar en ese siguiente paso, para levantarte. No tienes fuerzas para levantarte porque se te fueron pensando en qué hice, qué me hicieron. No tienes fuerzas para eso, no tienes tiempo para mejorar, no tienes tiempo para reconstruirte, no tienes tiempo para volverte a reinventar, ¿verdad? Porque para crecer o para levantarse, ocupas esforzarte, ocupas cuidarte, ocupas abonarte, porque no sos pasto, ¿sí? No sos monte. Estábamos discutiendo cómo decir si monte, pasto, maleza. En nuestro país, en Honduras, tenemos una palabra que a mí me gusta más, zacate, ¿verdad? Porque es hasta ofensiva. No sos zacate, no sos pasto, no sos mala hierba, no sos zacate, ¿de acuerdo? No sos monte. Porque el monte, el pasto, ¿verdad? La grama, ese zacate del que yo hablo en Honduras, ese crece sin regarse. Ese no hay que regarlo, ese no hay que abonarlo, no hay que cuidarlo. Ese crece donde no querés, ¿verdad? Y crece y no para de crecer si no lo cortás. No ocupa abono, no ocupa regarlo, no ocupa cuidarlo. El zacate crece, ¿verdad? Y así. Pero una rosa no, ¿verdad? Una rosa hay que cuidarla, hay que regarla, hay que abonarla, ¿verdad? Y así son, ¿verdad? Así es nuestra vida. Nuestra vida es una rosa, nuestra vida es una cosa importante. Tú eres una rosa, ¿de acuerdo? Si eres mujer, pues más fácil la figura, ¿verdad? Si eres hombre, me refiero, eres importante, ¿de acuerdo? Y por lo tanto las cosas importantes llevan más tiempo, hay que cuidarlas, hay que abonarlas. Los pensamientos buenos hay que cuidarlos, hay que abonarlos. Los pensamientos malos solo crecen, ¿verdad? Tienen buena publicidad, como dije en un video anterior. Entonces la maleza solo crece y va a ahogar tus pensamientos, va a ahogar tu fe, va a ahogar todo. Eso hay que cortarlo, ¿de acuerdo? Y dejar que la rosa crezca, dejar que eso bueno que somos crezca, ¿de acuerdo? Entonces eres más grande que cualquier problema, vales más de lo que te dijeron, mereces más de lo que te han dado seguramente, porque al final pues no eres pasto, eres una rosa.